Koinonia Radio, 1420 AM. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Sorpresa, hoy sí estoy con ustedes. Fray Miguel siempre se ríe de mí porque aparece ahí que este con programa es con un servidor y yo frecuentemente fallo, no estoy. Pero bueno, no es porque no quiera, es porque de pronto salen otros trabajos. La semana pasada estuve dando ejercicios en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio y bueno, pero aquí estamos. Hoy en realidad Fray Miguel es el que no vino, por eso bueno, saludos al Miguelón que está acompañando a Fray David, que están dando ejercicios en la parroquia del Divino Rostro, siempre trabajando, sirviendo. Lo malo es que ahora les va a contar los chistes a ellos y no a nosotros, pero bueno, paciencia. Bueno, también está con nosotros esta noche Fray Edgar Valderrama, como también yo sí vine, gracias a Dios. Pues aquí bienvenidos, gracias por acompañarnos un programa más en este cuadrante del 1420 de AM, los que nos escuchan en Tijuana, norte de Ensenada, parte de Rosarito, Tecate, del sur de San Diego, California. A todos también los que nos ven por internet en www.koinoniaradio.org o tjcatólico.com. Gracias por acompañarnos. Este es su programa, es para ustedes. Así es. Queremos aprovechar para, bueno, además de agradecerles a ustedes que nos acompañan, enviarles saludos a todas las personas que nos escuchan, a las franciscanas de Nuestra Señora del Refugio, las franciscanas de Nuestra Señora de la Paz, a la hermana Vero, que hoy no vino, pero ya hicimos un poco ahí un acuerdo que al menos una vez por mes nos va a acompañar, las madres carmelitas del Hospital del Carmen, en fin, todas las personas que nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues en esta quinta semana de Cuaresma, ya antes llamada Semana de Dolores, en fin, hay un montón de cosas que estamos viviendo como iglesia. Fue la inauguración del pontificado del Papa Francisco I. Como no hay un Francisco II, pues queda en Francisco, pero bueno, es el primer Francisco que ha habido, así que así le decimos. Está la fiesta de San José. Curiosamente, él ha querido iniciar su pontificado en este día de la fiesta, la solemnidad del Señor San José, que es el patrono universal de la iglesia. Y resulta interesante cómo entonces este Papa que ya nos ha un poco conmocionado con sus actitudes de sencillez, de humildad, de cercanía, el nombre que escogió. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, para nosotros se convierte en un grande reto la familia franciscana, claro, porque la verdad es que San Francisco, siendo un santo de toda la iglesia, y no solo, porque es un santo respetado, venerado, incluso por los no cristianos, curiosamente, por todo mundo, casi todos los no cristianos, los no creyentes lo reconocen como un hombre en realidad que si se pudiera hablar de algún cristiano en la historia del cristianismo, ellos dicen probablemente Francisco es el único que cumpliría o no sé las expectativas de lo que podría ser un cristiano. Pero bueno, la cosa es esta, que San Francisco siempre para nosotros, para los historiadores, la gente que se ha dedicado un poco a estudiar su figura, su legado, pues es, digamos, como el prototipo del carisma, de alguien que, como Jesús, se sale un poco de las instituciones, revoluciona un poco la situación. Francisco, respetuoso de la institución. Se me hace muy curioso ahora qué va a suceder cuando Francisco se dirigía al Papa. Él siempre le decía el Señor Papa. Señor no en el sentido de... Es como nosotros pudiéramos entender lo del don, de el Señor así como, es el dueño de... lejos, o... Alguien lejano, el dueño de la finca, el dueño del terrado, como pudiéramos nosotros decir, inclusive el dueño de una empresa.
Sí. Como pudiera ver. Y no, para San Francisco no, era como una manera de darle su respeto, su dignidad, hasta, digámoslo así, veneración al Papa. Pero resulta que el señor Papa es el señor Papa Francisco, o sea, hagan de cuenta que el agua se junta con el aceite, la luz con las tinieblas, no porque la institución, lo que pasa es que la institución tiene su propia misión en la vida de la iglesia. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, los apóstoles y después sus sucesores, tienen una misión importantísima. Ellos tienen que ser los guardianes, depositarios de la fe, defender ante todo la tradición, o sea, lo que Jesús nos enseñó, nos transmitió. Y bueno, dentro de la institución de la iglesia, Dios ha permitido y ha querido siempre que hubiera otros elementos que complementan, como son los elementos carismáticos, y entre ellos un grande carismático es San Francisco. Pero bueno, estamos asistiendo a tiempos nuevos y la verdad es de que el Papa Francisco a todos, yo supongo, nos cuestiona de muchas maneras, pero positivamente. Que cada quien estamos llamados a hacer lo que nos corresponde con nuevo entusiasmo en la vida de la iglesia. Y bueno, entre tantas otras cosas, pues estas son algunas de las ideas, de las sentimientos, reflexiones que compartimos y estamos compartiendo y seguiremos compartiendo esta noche con ustedes. Pero bueno, como siempre, démosle la palabra a Fray Edgar, que nos trae aquí algunos ejemplos, algunas vivencias de santidad franciscana. Pues sí, hoy esta semana tenemos 5 santos franciscanos que recorren prácticamente 3 días nada más, 18, 19 y 20 hasta el día de hoy. Iniciamos con el día 18 de marzo, en el que recordamos a San Salvador de Horta. Estos grandes ejemplos de vida, de santidad, que siguiendo el camino de ese Francisco pobre, humilde, sencillo, han dado también una forma de seguir también a su manera el Evangelio, no un otro Francisco, sino en su originalidad, al ejemplo de Francisco, siguiendo a Cristo, pobre y crucificado. San Salvador de Horta nació en el año de 1520 en el hospital de Santa Coloma de Farnés, en Gerona, casa de beneficencia que sus padres, piadosos y pobres, en el que prestaban sus servicios. Su nacimiento en un lugar de dolor fue como un presagio de su futura misión en el mundo, aliviar a los desventurados. A los 20 años, cuando trabajaba como zapatero en Barcelona, ingresó en la orden franciscana, donde ejerció trabajos domésticos muy humildes y brilló por su sencillez, obediencia, pureza y austeridad de vida. Fueron numerosos los milagros que Dios obró por su medio, hasta crear problemas a los superiores que lo fueron trasladando de un sitio a otro. Los más numerosos fueron curaciones con la señal de la cruz y la invocación de los nombres de Jesús y María. Vivió varios años en el convento de Horta, en Tortosa, y murió en el convento de Calgary, en Cerdeña, el 18 de marzo de 1567. Fue canonizado por Pío XII en 1938. Pedimos la intercesión de San Salvador de Horta para que pueda entrar esa sencillez y esa humildad en nuestros corazones. El día 19 de marzo, el día de la solemnidad de San José, recordamos a 3 beatos de la orden franciscana. Beatos muy originales cada uno de ellos y muy especiales en su tinte. El primero es el beato Juan de Parma. Él nació en 1208 en la ciudad de Parma, de familia noble, los Burali. Cursó estudios superiores y se dedicó a la enseñanza, ingresando en la orden franciscana en 1233. Los superiores lo enviaron a París a completar sus estudios y allí recibió la ordenación sacerdotal. Se dio primero a la predicación con gran éxito y luego a la docencia en Bolonia, Nápoles y París. El capítulo de 1247 lo eligió ministro general de la orden. Afrontó con moderación, humildad y prudencia las fuertes tensiones entre los frailes espirituales y los conventuales en torno a la pobreza y trató de evitar la división de la orden, para lo que visitó muchas provincias. Inocencio IV lo envió a Constantinopla para gestionar la unidad de las iglesias y en 1557 presentó su renuncia al oficio, en el que lo sustituyó San Buenaventura, retirándose al eremitorio de Grecho, donde vivió entregado a la penitencia y la oración, muriendo el 19 de marzo de 1289 en Camerino, Las Marcas. También estaba el día 19 el beato Marcos de Montegallo.
Él nació en Fonditore de Montegallo, Ascoli Piceno, el año de 1425. Estudia en Perusa y Bolonia, donde se doctoró en leyes y medicina. Ejerció el oficio de médico en Ascoli y contrajo matrimonio. En 1452 los esposos decidieron abrazar la vida religiosa, ella haciéndose clarisa, él ingresando con los franciscanos. Marcos, ordenado sacerdote y bajo la guía de San Jaime de la Marca, se entregó a la predicación, empeñándose de modo especial en conseguir la reconciliación y la paz entre las facciones o banderías tan ferozmente enfrentadas en aquel tiempo. Otra de sus grandes preocupaciones fue el cuidado de los pobres para su ayuda y para liberarlos de los abusos de los usureros, fundando montes de piedad y bancos populares. Fue un hombre de vida muy austera y penitente y de elevada espiritualidad, publicando algunas obras. Murió en Vicenza el 19 de marzo de 1496. También tenemos un beato más reciente, más cercano a nosotros, de nombre Narciso Turchan. Él fue llamado en el siglo o en su vida Juan. Él nació en Buskipce, Cracovia, Polonia, el año de 1879, de familia acomodada. En 1895 ingresa en la orden franciscana y su vida de fraile se desarrolló entre Austria y Polonia. Terminados sus estudios, recibió la ordenación sacerdotal en 1906, siendo un celoso vicario parroquial, catequista, predicador y confesor. También ejerció diversos cargos de gobierno en su provincia de Polonia, y en 1936 lo eligen guardián del convento de Władysławek, donde fue arrestado por la Gestapo por odio a la fe el 6 de noviembre de 1940. Un año más tarde, llevado al campo de concentración de Dachau, en Alemania, donde murió el 19 de marzo de 1942, agotado por la miseria y las torturas. Él es uno de los 108 mártires de la Segunda Guerra Mundial, beatificados por Juan Pablo II en 1999. También, y para terminar ya casi, tenemos un beato, el beato Hipólito Galantini, del 20 de marzo. Él nació en Florencia en el año de 1565. Era artesano, tejedor de paños y se dedicó a la vez, junto con otros, a la educación cristiana de los jóvenes, especialmente de los muchachos. Pero de él hablaremos al regreso. No se vayan, este es el programa Francisco, un santo de ayer y hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
Aquí estamos de regreso y nos quedamos pendientes con uno de los santos, o que era Beato. El Beato que Fray Edgar estaba ahí diciéndonos. Entonces, bueno, lo escuchamos para concluir ese segmento. Le quedábamos el día 20 de marzo con el Beato Hipólito Galantini. Quería terminar antes de que llegara el corte, pero no me fue justo el tiempo. Él, les decía, nació en Florencia en el año de 1565, fue artesano, tejedor de paños y se dedicó a la vez, junto con otros, a la educación cristiana de los jóvenes, especialmente de los muchachos de la calle, mereciendo la aprobación y apoyo de la autoridad eclesiástica. El cardenal Alejandro de Médicis, futuro papa León XI, lo nombró maestro de la doctrina cristiana para la arquidiócesis de Florencia. Repartió su tiempo entre el trabajo como tejedor y la instrucción religiosa de los niños y adultos pobres. Su delicada salud, no le permitió ingresar con los capuchinos, pero tomó el hábito de terciario y, para potenciar su apostolado, fundó la Congregación de San Francisco de Asís para la doctrina cristiana, a la que imprimió su propio método pedagógico. Su obra le valió la ayuda de mucha gente pudiente para ayudar a los pobres, pero también la persecución de enemigos que lo acusaron incluso ante el Papa. Él murió en su ciudad natal de Florencia el día 20 de marzo de 1619. Con estos santos, con estos beatos, pedimos que, por intercesión de San Francisco de Asís y de ellos mismos, el pontificado de su santidad Francisco sea un pontificado lleno de frutos. Él ha dicho que quiere una iglesia como la buscaba el beato Hipólito Galantini, de los pobres para los pobres. Nosotros pobres buscando ayudar a los que menos tienen. Así que, hermanos, pidamos a Dios la intercesión de estos santos para que podamos tener una iglesia todavía mejor. Así es, precisamente a propósito de eso, quiero leerles es una pequeña carta, es un saludo que el 17 de marzo le dirigió el arcipreste de la Basílica de San Pedro, el cardenal Angelo Comastri, y dice así: Padre Santo, en estos días hemos escuchado el viento de Pentecostés que ha sacudido las paredes de nuestra alma. Cuando el pasado miércoles a las 19:05 miré el reloj, usted dijo: me llamaré Francisco. Usted debería haber visto los rostros de los cardenales. Desde hace 2000 años no había sucedido que un papa se llamase Francisco. Quien estaba a su lado le preguntó: ¿cómo ha dicho? ¿Francisco? ¿Francisco? Todos, al pasar la voz, poco a poco todos empezaron a decir: tenemos un Papa Francisco. Personalmente me vino enseguida a la mente un episodio. El 17 de septiembre de 1993, Juan Pablo II fue a la Verna, al Monte Alvernia. Yo era obispo en Toscana y los obispos de la Toscana fuimos a recibirlo. En el gran refectorio del convento franciscano de la Verna, al terminar la comida, Juan Pablo II, conversando con los hermanos y con nosotros los obispos, dijo: aquí en la Verna y en Asís nació el franciscanismo, pero de alguna manera ha renacido el cristianismo, reencontrado la simplicidad y el fervor de los inicios. Eso es lo que está sucediendo, Padre Santo, reencontrando la simplicidad y el fervor de los inicios. Eso es lo que nos auguramos todos, de ahí que el nombre Francisco sea un nombre, no sé cómo decirlo, emblemático. Un nombre verdaderamente, un nombre emblemático por todo lo que San Francisco simboliza, significa para la vida de la iglesia y también para el cristianismo. Repito, no lo digo porque soy franciscano. Francisco, ustedes pueden investigar, pueden buscar. Es un santo verdaderamente apreciado, querido, pues por casi todos la gente que de alguna manera lo conoce, ha tenido alguna noción de él. Y continúa el cardenal Comastri, y solo un párrafo termina, dice: además, aquel día de la elección, cuando estuvimos en la logia, en un salón, cuando usted se asomó para el primer saludo, otros cardenales nos encontrábamos en los balcones laterales. Los altavoces estaban dirigidos hacia la plaza, por la cual nosotros no veíamos ni escuchábamos nada. Después vimos a la gente en completo silencio haciendo oración. No habíamos entendido, no habíamos escuchado a la invitación y preguntábamos: ¿qué ha sucedido?
¿por qué de repente todos se quedan callados? Cuando salí y pregunté qué pasó, qué ha sucedido, le pregunté al primero que encontré, que era un operador del centro de televisión, y me dijo que no sabe lo que sucedió. El Papa le pidió a la gente, oren por mí, y se inclinó para recibir las oraciones de la gente. Y agregó, sabe que yo sentí el perfume de Belén, el perfume del Evangelio, y 2 lágrimas le corrieron por los ojos. Y yo, que me conmuevo fácilmente, también me corrieron otras lágrimas de mis ojos. Termina diciendo, Padre Santo, el mundo espera el perfume de Belén, el perfume del Evangelio. Llene la iglesia del perfume del Evangelio, que es el perfume de Jesús. Evidentemente nosotros lo seguiremos. Gracias. Este saludo está en la página de la orden, www.ofm.org, por si alguien quiere eventualmente consultar. Está allí repito, está ahí, y bueno, está íntegra, es breve el saludo que el cardenal le dirigió al Santo Padre Papa Francisco. Y bueno, pues sí, la verdad es que nos ha estado conmocionando de muchas maneras. Repito, como decía al inicio, esto a nosotros nos tiene que invitar a todos, a cada uno cumplir con nuestra función, sobre todo asumir nuestra responsabilidad. Si algo nos enseña Francisco de Asís es que en su época, a pesar de las dificultades, los pleitos entre el Papa, el emperador, las cruzadas, tantas cosas criticables, Francisco se dedicó él a vivir el Evangelio, a escuchar a Jesucristo, a acoger la invitación que Jesucristo le hacía, y fue por eso que el Señor le concedió a él, por su docilidad, por su obediencia, por su amor, por su manera de ver la vida, por su no estar pensando, fijándose lo que los otros hacen o dejan de hacer. Él sabía que tenía una misión que cumplir, y él trató de llevarla adelante con frescura, con creatividad, con sencillez. Esto es lo que en parte lo hace grande al pequeño Francisco, al humilde Francisco, al pobrecillo Francisco, lo hace grande, y es lo que nos va a pasar a nosotros si confiamos en Jesucristo, si nos hacemos hombres y mujeres del Evangelio. Y ese es uno de los grandes también mensajes que dio su santidad, inclusive en la audiencia. Él en la audiencia es cuando justifica el por qué se llama Francisco, y él decía, es por la sencillez, la humildad, el buscar al pobre, es por tratar de hacer una iglesia cercana. El gesto de agacharse, de inclinarse ante el pueblo pidiéndole la oración, no es otra cosa que reconocer que todos somos iglesia. Y al final de cuentas la iglesia no la hace el Papa, no la hacen los cardenales, no la hacen los sacerdotes, los obispos, la hacemos todos. Si todos apoyamos en este esfuerzo que se llama iglesia, al final de cuentas vamos a tener grandes cosas. Y vamos a tener la iglesia que siempre hemos querido. Hace unos días estuvimos haciendo unas encuestas en una de las materias que llevamos en el seminario, y se me hizo muy emblemático que mucha gente desconociera muchas cosas de la iglesia, pero es también porque no hay interés, y los que nos están escuchando debemos de fomentar ese interés en los demás, de acercar a esa gente. Esa es la intención de su santidad al ponerse este nombre Francisco, el francesito, el francés, de decir, es posible llevar de una manera sencilla, práctica, de una manera humilde, el mensaje del Evangelio, que es al final de cuentas amor. Y esa es la gran enseñanza que en estos breves días de pontificado, que prácticamente iniciaron ayer oficialmente, pero ya han tenido una semana y media de trabajo, pero al final de cuentas ese es el mensaje. Mucho esperamos del Papa, pero también el Papa mucho espera de nosotros, que es oración. Acercarnos a la iglesia y estar al servicio del otro. Ese es el mensaje final de cuentas que nos pide este Papa Francisco a todos nosotros, y es nuestro compromiso con él y el compromiso de él con nosotros. Otro detalle interesante a propósito del nombre de Francisco, el Papa lo dijo en la conferencia de los obispos, que es el Francisco. Porque mucha gente empezó a decir, como es jesuita, es Francisco por Francisco Javier. No, si hubiera sido Francisco Javier, se hubiera puesto Francisco Javier. O sea, de hecho, San Francisco Javier, sus padres le pusieron ese nombre por San Francisco de Asís. Pero bueno, de hecho, era interesante que a un lado de él estaba el cardenal Claudio Humes. Él lo dice, mi amigo, el cardenal Claudio Humes,
que cuando iban las elecciones a un cierto punto en el que ya llevaba las 2/3 partes y continuaban los votos a su favor, lo abrazó y le empezó a decir: no te olvides de los pobres, no te olvides de los pobres. Bueno, pues este cardenal Claudio Humes, que fue prefecto de la Congregación para el Clero en Roma, es un cardenal franciscano. Él es fue fraile o es fraile de la provincia de San Francisco de Porto Alegre. De ahí lo eligieron para arzobispo de Sao Paulo en Brasil. Llegó a ser cardenal, después fue llamado por Benedicto XVI, su santidad el Papa Benedicto XVI, a servir como prefecto para la Congregación del Clero. Y bueno, pues es nuestro Claudio Humes, es también franciscano, y quién sabe si de lo que él le dijo, ¿no? El Papa dice que cuando él le decía no te olvides de los pobres, no te olvides de los pobres, que a él inmediatamente le vino a la mente nuestro Padre San Francisco, el santo que se distingue principalmente por su pobreza, por su sencillez, por su cercanía con la gente, por impulsar una iglesia más, digamos, con una simplicidad evangélica que conmueve, y al mismo tiempo sin ninguna violencia, siempre en obediencia a las estructuras, porque las estructuras, tanto como el carisma, son necesarios. Ambas son como dos realidades, dos aspectos, las dos caras de una misma moneda, porque como somos humanos y así como tenemos un cuerpo, tenemos espíritu, así. Pero no se vayan, continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presenta recetas para una vida mejor. Picaduras de insectos. Mezcle una cucharadita de miel, 2 cucharaditas de agua tibia y una cucharadita de canela en polvo. Haga una pasta con los ingredientes y frótela suavemente sobre la picadura. El dolor y la picazón desaparecen en 1 o 2 minutos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presentó recetas para una vida mejor. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonía Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
gracias por quedarse con nosotros. Seguimos transmitiendo. Un saludo bueno, siempre se nos pasa saludar a los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar que nos escuchan, a nuestra hermana Reina Gallardo, nuestra cocinera, en fin, tantas personas que cariñosamente nos escuchan, nos saludan. A veces se nos pasa, estamos aquí como entretenidos, concentrados, pero bueno, a todos pues que llegue nuestro saludo, nuestro agradecimiento. Y bueno, dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios, sugerencias, aquí estamos. Bien, vamos a pasar ahora a la sección, tal vez la central, ¿no? La más importante siempre de nuestro programa. Escuchamos ahora al hermano Francisco. Como saben, hemos venido con la secuencia de las llamadas admoniciones o avisos espirituales o consejos espirituales. Y entonces, bueno, hemos llevado esta secuencia y ahora continuamos. Leemos, como siempre, primero escuchamos la admonición y después la comentamos. La idea es irla poco a poco desmenuzando, interpretándola, para que nos deje una enseñanza para nuestra vida. Gracias a Moramay por sus saludos. Bueno, esperábamos verla por aquí, tal vez más tarde llegue. Vamos escuchando la admonición. Actitud ante el pecado ajeno. Nada debe disgustar al siervo de Dios fuera del pecado. Y sea cual sea el pecado de que una persona cometa, si el siervo de Dios, no teniendo caridad, se turba y se aira por ello, atesora para sí culpas. El siervo de Dios no se aira ni perturba por cosa alguna, vive rectamente, sin nada propio. Y dichoso quien retiene para sí, restituyendo al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. Antes que nada, airarse, conturbarse, quiere decir molestarse, enojarse, ¿no? ¿Se fijan cómo San Francisco va llevando esta secuencia? También hace 2 semanas, en la otra admonición, nos decía que más que enojarnos por el pecado, el daño que me hacen, o sea, la ofensa que aparentemente alguien me hace, dice él, como que la actitud del verdadero siervo de Dios sería preocuparse por el daño que quien te ofende se está haciendo a sí mismo. Porque esto es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos esta grande capacidad de descubrir que en realidad lo que me digan o incluso lo que me hagan no me afecta, o sea, depende de mí si permito que me afecten. Entonces, cuando esto sucede, cuando depende de mí, cuando yo soy suficientemente dueño de mí o libre para decidir cómo reaccionar, para medir mis reacciones y todo esto, la grandeza de alma, digamos que la virtud estará no tanto en yo molestarme por lo que me digan o me hagan, porque en realidad quien me ofende es alguien que a su vez fue ofendido y que simplemente ha aprendido solo a reaccionar así para defenderse. Entonces no es libre y se está dañando a sí mismo. A lo mejor un día se encuentra una persona que no es como yo, o sea, no es como Francisco, no es que yo lo sea, yo Fray Juan Ignacio, sino Francisco nos dice así. A lo mejor después se encuentra una persona que como él igual reacciona y entonces aquello se arma ahí un desorden, un caos, se perturba el equilibrio, falta la serenidad, en fin, y una cosa conlleva a la otra, es decir, cuando en 2 personas no hay serenidad, entonces aquello se convierte pues en gritos, en malos sentimientos, en conos, etcétera, que a fin de cuentas ¿a quién dañan? Nos dañan a nosotros mismos. O sea, si yo provoco un mal, si yo solo reacciono, me ofenden, yo ofendo a mi vez, ¿qué sucede? Entonces yo me convierto así en parte de un problema y no de la solución. Hoy Francisco también nos enseña otra perspectiva. Lo escuchábamos en el Evangelio del domingo, cuando le llevan, para ponerle una trampa, le llevan a Jesús a aquella mujer sorprendida en adulterio. Y bueno, ya sabemos, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hoy Francisco nos exhorta ante todo a no molestarnos ni conturbarnos, o sea, a no perder la paz por el pecado de otro. Dice, el siervo de Dios no se enoja ni se turba por cosa alguna.
y vive en verdad sin nada propio. Esto es muy interesante, sobre todo en este tiempo ahora que el Papa Francisco está tomando actitudes de sencillez, de servicio, de cercanía. Como que finalmente se acerca un tiempo, él dice, quiere una iglesia pobre para los pobres. Y esto es algo hermoso, pero también nos tiene que ayudar a pensar para que todos tengamos un poco de tranquilidad de conciencia de alguna manera, pero al mismo tiempo el Señor nos impulse a dar más, a ser más generosos, que la verdadera pobreza no consiste en tener cosas o dejar de tener cosas. La verdadera pobreza es, diría Francisco, no reservarse nada para sí. Francisco a la pobreza le llama vivir sin propio. Y la máxima pobreza para Francisco será llegar a ser consciente de que tú eres lo que eres a los ojos de Dios y nada más. Lo que tienes en realidad no es tuyo, nada te vas a llevar. Y a veces es el amor propio, es el orgullo, es esta falsa visión o esta falsa imagen que tienes de ti mismo, lo que hace que cuando alguien aparentemente te ofende o te dice algo, tú te hagas el ofendido, la ofendida, y entonces tú reacciones de una manera, o sea, respondas igual con violencia, con ofensas o lo que sea, o a veces con una violencia pasiva, decir, este piensa que no sé qué, pues yo no le dirijo la palabra, lo tratas con el látigo de tu desprecio para que se le quite. ¿Para que se le quite qué? ¿Qué te quita a ti en realidad? Hay un dicho antiguo que es muy verdadero y lo tenemos que como reflexionar. Nadie te quita lo que tú no entregas. Nadie te quita lo que no es tuyo. Lo que tú no entregas, o sea, si tú estás sereno, serena, si tú tienes paz interior, si tú sabes lo que vales ante Dios, ¿qué te sucede con que te digan o te dejen de decir o te digan algo aparentemente negativo, digámoslo así, o te digan algo positivo? ¿Qué te da o qué te quita? El Papa Francisco lo dice, ¿no? Sí, dice que su padre, cuando lo iban a nombrar cardenal, le dijo, Jorge, pon atención, siempre, cuando subas, saluda a todos, trátalos bien, salúdalos, porque son los mismos que vas a encontrar cuando vayas de bajada. La vida es eso siempre, altos y bajos, altos y bajos. Si nosotros somos conscientes de que en esta vida, en este camino, estamos siempre compartiendo parte de lo que somos, y el único que es importante es el Señor, lo demás entonces no nos tiene por qué preocupar tanto. Pero bueno, tú, Fray, ¿querías decir algo? Sí, y es mismo lo que decíamos o que estábamos platicando sobre el sin propio. Este sin propio es el deshacer. Dicen, por ejemplo, cuando uno va en la vida católica o en la vida normal, le preguntan a uno, ¿cuáles son los votos? ¿Ustedes por qué dicen? Es el voto de pobreza. No, es un voto de sin propio. ¿Qué es lo que pide Francisco? Francisco lo que pide es, no te quedes con nada. Nada es tuyo. Nada es tuyo más que lo que puedes hacer, que es pecar. Todo lo demás es gracia de Dios. Entonces tú no puedes referir las cosas buenas que haces a ti mismo, o las cosas inclusive malas que te hacen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es obra de Dios. Dios mismo es el que te da la oportunidad en esas obras malas de superarte y de perdonar y de ser mejor. Por eso es que no puedes quedarte con eso. Tienes que ser mejor, tienes que superar, no puedes quedarte con nada. Porque si tú te quedas con eso, ya estás atesorando. Llámale rencor, llámale odio, ya estás atesorándolo y te estás quedando con él. Aunque inclusive digas, es que yo soy demasiado sencillo, humildito, todo lo que tú quieras, al final de cuentas lo estás atesorando porque eres tú el que se está quedando con las cosas. Y lo importante, según la visión de Francisco, es no te quedes con ello, porque no es tuyo. Al final estás robando. ¿Qué es? Es gracia y don de Dios. Dáselo a aquel de quien es originario. ¿Quién? Dios mismo. De Dios, dice en el libro de Job, que decía, de Dios me vino los bienes, de Dios me vienen los males, alabado sea el nombre de Dios. Desnudo vine a esta tierra, desnudo me iré de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Es la actitud que Francisco toma ante este proceso de el airarse, el conturbarse, el enojarse, el llenarse de la ira, que no tiene caso. Al final de cuentas, uno no es.
es Dios, el que te pone estos pequeños retos y estos pequeños pasos para que seas todavía mejor persona de lo que ya eres. Sé mejor, que no te turbe, lo decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Dice Francisco, mi Dios y mi todo. Esa es la medida, Dios mismo. Uno no, uno es falible, uno se cae, es Dios. No seguimos a Francisco porque era Francisco, sino seguimos a Francisco porque quiso seguir a Cristo más de cerca. Y ese es el mensaje del mismo Papa, seguir a Francisco pobre, que siguió a Cristo pobre y crucificado. Al final de cuentas es eso. Pues muy bien, se nos ha terminado el tiempo, entonces Francisco comienza diciendo en esta admonición: nada debe turbar al verdadero siervo de Dios sino el pecado. El pecado, sobre todo para mí, tiene que ser una molestia. Pero como siempre se ha dicho, una cosa es el pecado, ese hay que rechazarlo, pero nunca despreciar al pecador. Y es la segunda parte de la admonición que comentaremos enseguida. Antes, unos saludos que van hasta Villahermosa, Tabasco, con unas amistades que tenemos por allá de la Orden Franciscana Seglar. Victoria Selene y otras personas que nos están contactando por internet. Por internet. Gracias por escucharnos, por estar aquí. Muchas bendiciones. No se vayan. En un momento continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Sí, aquí estamos de regreso con ustedes. Y sí, como les decía, entonces para Francisco, lo más importante es que a nosotros nada nos debe perturbar. La serenidad, la paz, no nos la debe quitar el que otro haga o deje de hacer alguna cosa. Fíjense cómo somos a veces nosotros en la casa. Llega la señora a veces de los grupos de oración, lo que sea, y el marido flojo, holgazán, que está ahí nomás sentado sin hacer nada. Para justificarse le dice, ve nomás cómo eres, que te conociera el cura, para que vea de veras cómo eres, allá una santa y aquí eres una mula. No se dejen manipular. A nosotros nos tiene que importar lo que el otro haga o deje de hacer porque digamos, ay, mira cómo pecó, esa es hipocresía. A nosotros lo que nos debe preocupar ante todo es el mal que quien peca o quien a nuestros ojos está obrando mal, se está haciendo a sí mismo.
Y por eso dice San Francisco, o sea, lo único que debe perturbar a un cristiano, a un siervo de Dios, nada te debe disgustar fuera del pecado. Dice, y sea cual fuera el pecado que una persona cometa, si el siervo de Dios se altera o se enoja por ello, y no movido por la caridad, atesora culpas. Tiene que ser el amor lo que te mueva a acercarte a una persona, a decirle, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo te daña, te ofende, no está bien. Yo aquí les hemos contado ya una historia que ejemplifica un poco esta cuestión. Dicen que en la región a un convento llegaron un grupito que eran famosos salteadores de caminos. Y entonces el hermano portero, cuando estos llegan y tocan y piden un poco de caridad, algo de para comer, los reconoce y les dice, ustedes infelices ladrones, lárguense, vergüenza debieran de tener, quítense de por aquí. Y los corre, les da el portazo y bueno, pues se van. Al poco tiempo llega Francisco, que venía seguramente de predicar y traía algunas cosas que le habían dado, un pan duro seguramente, un poco de vino. Y el hermano muy ufano le dice, ¿sabes que vinieron estos ladrones que andan por ahí? Los zetas o yo no sé qué le queramos decir. ¿Y qué pasó? Pues los corrí. ¿Cómo los corriste? Sí, les dije, qué poca vergüenza tienen en venir aquí, lárguense. Y Francisco le dijo, no, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué los maltrataste? Inmediatamente te vas y los buscas. Es más, y les vas a dar esto. Él traía, repito, dice ahí la biografía, que traía un poco de pan y vino que le habían dado para los hermanos. Y vas a entregarles esto y les vas a decir que el hermano Francisco les pide 1000 disculpas. Y te vas a quedar ahí hasta que ellos acaben de comer tranquilamente. Pues aquel hermano, pues un poco ya así amoscado se fue. Y bueno, dice la historia, ya ustedes verán, o sea, que detrás del hermano salió luego el hermano Francisco, y entonces ya lo encontró que estaba compartiendo, pidiéndoles disculpas a los salteadores. Y Francisco también llega ahí, se sienta con ellos y bueno, se ponen a dialogar, y los trató con tanta compasión, con tanta misericordia, como Jesús a la pecadora, como Jesús a la samaritana, como Jesús a aquel hombre, aquel ciego, como Jesús al soldado, al centurión romano, como Jesús trataba a la gente, a Mateo el publicano, a Zaqueo el publicano, que bueno, dicen que sin citar el evangelio, al biógrafo no se le ocurría en ese momento esta actitud. Dicen que estos hombres se sintieron tan conmovidos, tan impresionados por aquella actitud amable, que decidieron dejar de ser bandoleros. Y bueno, alguno entró a la orden franciscana y otras congregaciones se ríen de nosotros y dicen, con razón, está entra puro ladrón. Puro ladrón, puro bandido. Y también, si lo vemos en algo más reciente, esta actitud de sencillez del pobre religioso que se hace y se eleva sobre los demás para cumplir su voluntad y todo, es la actitud, ahora veámoslo del lado contrario, del Papa, regresando con él, cuando se agacha, se inclina y le pide a todos, por favor, antes de darles yo la bendición a ustedes, recen por mí. ¿Qué significa? Es eso de disminuirse, de abajarse, de hacer esa iglesia cercana. Es la actitud de Francisco. Es esa actitud también de todos los sacerdotes, tanto diocesanos, religiosos, que están trabajando por el bien del pueblo y buscan y hacen retiros y los grupos y están y van para allá. Y también viene esta actitud de los sacerdotes sobreprotectores de su grey, de los que los rodean y que cuidan, y que lo que se hace es lo que yo digo porque yo soy el culto del templo. Y todo lo que viene para el templo es para el culto. Así que viene. Y esa es una actitud también mala, al final de cuentas, pero que no nos debe mover a nosotros. Es la actitud de él, y él dará cuentas a Dios de sus actitudes al final. Viene también esta anécdota de Francisco que nos contaba un hermano una vez, que llegaron con un sacerdote, lo traía una turba ahí, pobrecito, jalándolo, y Francisco estaba sentado en una fuente tratando de tomar agua, y llegan y le dicen, a ver, Francisco, tú tan santo y tan noble y tan bueno, ¿qué hacemos con este sacerdote?
es dinerero, es borracho, parrandero, parece que anda con una doña por allí, tiene hijos por quién sabe dónde. Francisco los detiene y les dice, miren, de sus pecados, ¿a mí qué? Estos son de él y él los va a solucionar con Dios. Pero si en este momento descendiera un ángel del cielo y se pusiera a un lado de este que está aquí, yo primero le beso sus manos a este sencillo sacerdote y luego saludo al ángel, porque él me puede dar lo que el ángel no. Por sus manos consagra el pan, que me da el alimento del alma y del cuerpo. Por sus manos me da el perdón de los pecados, cosa que el ángel no puede. Es también esa actitud de sencillez y de humildad, que no estamos nadie por encima de nadie. Al final de cuentas, todos somos hermanos. Así es. Y Francisco más adelante en esta admonición nos dice: el siervo de Dios que no se enoja ni se turba por cosa alguna, vive en verdad sin nada propio. Esto me hace pensar en la actitud que tomó yo tenía un profesor, era un sacerdote diocesano, era un monseñor, Benjamín Sánchez se llamaba, que es el autor de un Vía Crucis muy hermoso, Romancero de la Vía Dolorosa. Estaba gordo, grandote. Y bueno, pues yo era estudiante de filosofía, los frailes allá en Zapopan, en fin. Y entonces llegó y como estaba grandote, dijo, la puerta de entrada de los profesores estaba por atrás, el pizarrón delante, nosotros acomodados, entonces ellos entraban así, dijo. Estábamos platicando en lo que él llegaba y dice, oh, ya guarden silencio porque ya llegó el elefante. Y ahí va caminando y se sube y pues nos dio risa. Y entonces alguien se atrevió a preguntarle, ¿y por qué el elefante? Dice, pues porque parezco elefante, estoy gordo, dice. Y en lugar que ustedes se rían de mí, yo me río de mí junto con ustedes. Esa es la actitud que a mí me hace pensar en Francisco cuando dice que es bienaventurado, o sea, es dichoso, es feliz, es verdaderamente pobre aquel hombre, aquella mujer, aquel siervo de Dios que no se reserva nada para sí, ni siquiera su amor propio, que no se turba por lo que otro hace o dice o deja de hacer o deja de decir. Fíjense, esa es verdadera libertad y esa es verdadera pobreza, en el sentido de que la pobreza, ¿qué es? Es tener esta capacidad de estar siempre disponible, siempre dispuesto, siempre abierto, uno, a seguir o secundar las mociones de Dios en tu vida. Dos, a aceptar, a acoger a quien quiera que se acerque a ti como tu hermano. A veces las cosas nos separan y para defenderlas, para protegerlas, empezamos a poner barreras, nombres, marcar esto es mío, eso es tuyo. El otro entonces ya no es solamente mi hermano, es alguien que a lo mejor se puede quedar con mis cosas, y es como empiezan los problemas. Las leyes civiles, el orden social, todo es una especie de esfuerzo humano por reglamentar todas estas cuestiones. Pero si viviéramos los valores del Evangelio, aunque yo sé que esto es un ideal, que a lo mejor aquí en la tierra no es posible, pero hay que tender hacia ello. Si viéramos los valores del Evangelio, pues otra cosa sería, otra realidad estuviéramos viviendo. Y bueno, hermanos, pues estamos agotando el tiempo para nuestro programa. Hoy, el próximo miércoles, estaremos dentro de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Estaremos concluyendo este famoso retiro de jóvenes al que les hemos estado invitando, y hoy reitero esta invitación. Una albernia, lunes, martes y miércoles santo. Empezamos a las 3 de la tarde en la iglesia de San Francisco, puntuales. ¿Qué hay que traer? Su bolsa para dormir, quienes vayan a participar, y 100 pesos para colaborar, para cooperar allí, para pues la comida y lo que haga falta. Bolsa de dormir y 100 pesos. No ocupan llevar celular, pues si lo llevan no lo van a usar, pero bueno. Yo me acabo su saldo. Y mucha disponibilidad para abrirnos a la gracia de Dios. Es un retiro de jóvenes, hombres y mujeres. Ya tenemos aproximadamente 32 participantes ya. Hay cupo para todos los que puedan y quieran. Acérquense, muchos. Aprovecho rápido a estos que están inscritos ya. La Jufra, felicidades por inscribirse ya al retiro. Quiero saludarlos a los de la Jufra a la Mesa, Jufra Tijuana y Jufra Mexicali, que me acaban de mandar muchos saludos. Y precisamente me estaban recordando del retiro, que invitemos jóvenes para que vayan y conozcan un poco más de esta espiritualidad. A todos los que nos escuchan también en Sonora,
Un saludo a los hermanos postulantes que sé que nos oyen, a los hermanos de la comunidad también, de Esperanza Sonora y de Ciudad Obregón. Saludos, besos, abrazos y bendiciones que lleguen hasta Tenosique, Tabasco y a Villahermosa, allá saludos. Con la Vicky que está estudiando, que le eche ganas. Saludos, Liz. Y bueno, saludos. Nos vemos a todos hasta la próxima semana. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en el... Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.